pertenece al grupo de investigación Visión Sana, de la unidad de córnea y cirugía refractiva en la Clínica Oftalmológica de Cali. Estudió en la Universidad Pontificia Javeriana, en Cali, Colombia, y es presidente de Asociair. Bueno, Sime, todo tuyo. Bueno, gracias Noé, gracias a mis compañeros de presentaciones hoy, al doctor Arce, a Pablo, un gusto estar aquí. Gracias a Rosinov, que es de Argentina, por, digamos, acompañarnos en esta idea y en este espacio de usuarios de Galilei. Yo quiero compartir con ustedes un poquito de la vida práctica, de la vida real, de lo que a mí se me presenta en el mundo real cuando voy a operar un paciente de catarata y cómo pues yo uso el Galilei y lo voy a hacer a través de unos casos clínicos. Muy bien, entonces la planeación que digamos, hago en cirugías de catarata, parto siempre de cuáles son las medidas básicas para una cirugía de catarata, hablando simplemente de medidas y topografía, nada más. Entonces, yo siempre tomo 3 medidas, la medida queratométrica, la magnitud y el eje astigmático, y busco que 2 de las medidas sean consistentes, tal como lo expresamos en el Consenso Latinoamericano de Astigmatismo. ¿Y qué instrumentos? Pues un queratómetro manual o automatizado, un biómetro y un topógrafo que sea tomógrafo. No topografía que tenga solamente disco de plácido y que me dé solamente la cara anterior de la córnea. Entonces, es bien importante la consistencia o repetibilidad de las medidas. Entonces, en la vida real le puede llegar a uno un caso como este. Una biometría que dice que tiene un cilindro de 26 con el más curvo a 124. Y ojo, porque no necesariamente dice 0.26 a 34, hay que ver cuál te están poniendo ahí, si la más plana o la más curva, pero aquí en este caso es 0.26 con la más curva 124. Aquí el autorrefractómetro me dice que tiene un cilindro de -1 con el más curvo a 113. Y aquí perdón, quito esta imagen de acá que me molesta. Listo. Y aquí el Galilei me dice que tiene 0.62 con el más curvo. Está a 119 y con una refracción que tiene un cilindro de -2. Entonces, cuando uno tiene un caso como este, pues obviamente todo le da distinto, o diferente o no lo da igual. En este caso lo que más se diferencia es el cilindro, la magnitud, no el eje, porque en uno me dice 124, el otro 113 y el otro 119. Por el eje, un caso como este yo no me preocupo. Me preocupo es por la magnitud del cilindro. Entonces, yo debo, hay un punto y es cómo yo veo cómo yo veo de dónde yo saco el dato cuando las medidas no son consistentes. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es importante que en los grados no haya más de 10 grados de diferencia. O sea, si hay hasta 10 grados de diferencia, pues eso es lo esperado. Si hay 0,5 dioptrías de magnitud de diferencia en el cilindro, pues no me preocupo. Porque cuando uno ya lo pone en los calculadores vas a ver claramente que no hay mucha diferencia en el tórico que escoge y en el eje. Entonces, 0,5 y 10 grados. 0,5 en magnitud y 10 grados en desplazamiento del eje. Ahora bien, esta imagen que le pongo aquí, que les comparto, es del doctor Abulafia, donde dice que su instrumento primario para escoger el meridiano es la topografía, es el mapa axial.
Y su instrumento primario para escoger la magnitud es el biómetro. Él usa un Lenstar. Entonces, es bien importante que él usa un Lenstar, también usa IOLMaster, pero es bien importante esos datos. ¿En qué vamos? En 10 grados de desplazamiento del meridiano y en 0,5 de la magnitud del astigmatismo, en que mi instrumento primario para chequear el astigmatismo es ¿cuál? Es el mapa axial, y mi instrumento primario para la magnitud es el biómetro. Ahora bien, fijémonos que vamos a ver el caso número 1. Cada caso nos va a dejar un mensaje. Fíjense esta imagen de este caso. Esta imagen de este caso nos muestra claramente, miren ese mapa axial. Fíjense aquí que nos da un patrón que parece un patrón en D. Es un astigmatismo que no es muy alto. Fíjense la paquimetría, 517 por ahí en el punto más delgado, 524 en el centro. Pero ya en este mapa de elevación anterior empezamos a ver esta imagen como correspondiente con esta D, y en este mapa de elevación posterior también. Mire esta imagen de la elevación posterior, solamente viendo imágenes. Y cuando nos vamos a ver aquí en el KPI dice 17. Entonces, es un ojo que yo voy a operar de catarata y que recibo esta imagen y que ya tengo una alerta. Ya tengo una alerta que ya se puso en rojo. Aquí vemos el mismo mapa en dos escalas distintas, mismo caso, con 47 en esta de la izquierda, 47 en amarillo, y aquí en la derecha vemos que tiene 45-50 en amarillo. Aquí también veo, pero en este mapa de acá veo como la de forma completa. Simplemente ahora Pablo les hablaba de las escalas. Es bueno verlas. Cuando uno tiene casos dudosos, es bueno mirar en distintas escalas, porque a veces en una escala no ve uno lo mismo que en la otra. Entonces, este es el mismo caso. Entonces, vamos a pararnos aquí. Este caso recibimos el ojo derecho y esta es la biometría. Fíjense que aquí nos dice que tenemos, esta es una biometría Lenstar que nos dice que el eje más curvo está a 5,8 y el astigmatismo es 0,73. En el Galilei nos dice 0,47, que hay 0,3 de diferencia o 0,2 entre uno y otro, entonces pues yo no me preocupo. Y el eje está a 44, que digamos que la diferencia son 14, tampoco me preocupo mucho. Entonces ya que veo aquí la esfericidad, un menos Q de 0,17, que es igual a un Q de menos 0,17. Un epsilon al cuadrado de 0,17 es un menos Q, que en Q o esfericidad es menos 0,17. Muy bien. Y cuando veo el mapa de poder total de este mismo caso, veo que el eje está en 24 y veo que el astigmatismo está en 0,69. ¿Por qué? Porque tengo un astigmatismo, este es un astigmatismo oblicuo, fíjense. Aquí vemos 44, es un astigmatismo oblicuo. Y cuando nos vamos a ver las aberraciones de este caso, fíjense aquí que está la coma. Aquí tenemos la coma vertical, la coma horizontal y fíjense menos 0,66. Ese menos 0,66 ya está como medio alto, medio importante. ¿Y cuánto representa estas dos comas en poder? ¿Cuánto? Representa 0,53 dioptrías. Y fíjese que este paciente tenía 0,55 dioptrías aquí. En el astigmatismo es segundo orden, 0,55. O sea que esto es aberrométricamente hablando lo que acá arriba vemos como 0,47 en representación de wavefront de 0,55. Tenemos una coma que ya representa 0,53 dioptrías. O sea que ya empezamos a analizar este caso que vamos a operar de cirugía de catarata. Entonces aquí podemos decir, este paciente le voy a poner un lente monófoco
puedo ponerle un multifoco, le pongo un tórico o le pongo un no tórico. Cuando uno pasa este caso por el calculador, fíjense aquí abajo dice que si yo le pongo un no tórico me daría un 0,73 dioptrías de residual. 0,73 dioptrías de residual. Noé, ¿me ayudas? Por ahí hay gente que está preguntando y quisiera escuchar cuáles son las preguntas que están haciendo hasta ahorita. Noé, ¿estás por ahí? Jimena, Sí, señor. Dígame. una preguntita, sí. ¿Por qué continúas usando el, el mapa de elevación con la escala default y no con la escala que inicialmente mostró Pablito, que es la ANSI 5 micras CGA? Pues digamos que es que estas imágenes que estoy poniendo son, si te fijas por ahí, bueno, no se ve, son imágenes que tengo de casos de, no sé, del 2018, 2017, no son casos nuevos. Bueno, yo quiero hacer notar de que de fábrica el CLMI-X viene con el BFS posterior con una escala errada, una escala equivocada. Lamentablemente los suizos son más tercos que nosotros. Y está con una escala German y de 10 micras que no debería ser la escala ANSI CGA 5 micras. Eso lo ves en el CLMI-X que viene de fábrica y hay que cambiarlo cuando llega al consultorio. Gracias, Ok, Carlos. gracias. Doctor Soler, perdón, doctor Arce, Noé, ¿hay alguna pregunta del público? No, Pablo fue respondiendo preguntas que le hicieron a él y Ok, no, entonces no hay. continuemos. Entonces, este es mi mundo real. Yo tengo este paciente, que tengo un paciente que no tiene muchas alteraciones en el astigmatismo, que tengo una coma de 0,66 micras y que representa 0,53 dioptrías, como está aquí, en la representación dióptrica. Y sí, que me llama a mí la atención de entrada, que estas 0,53 dioptrías son casi iguales a las 0,55 dioptrías de segundo orden, que corresponde a este astigmatismo que vemos acá arriba de 0,47. Entonces, tenemos este caso en la vida real y vamos a ver si le vamos a poner o no un lente multifocal o un lente monofocal, le ponemos un tórico o no. Entonces, ya les había dicho que fíjense que aquí me está diciendo 0,73 dioptrías de residual. O sea, ese es mi astigmatismo que puedo predecir que me va a quedar de acuerdo al Surgical Inducing Astigmatism, o sea, el astigmatismo que yo voy a inducir con la cirugía al sitio donde yo voy a hacer la incisión de la cirugía. Entonces, la pregunta, ¿por qué la hago? Porque si yo voy a colocar un lente monofocal, no me preocupo tanto con que sea un tórico. Pero si yo voy a poner un lente multifocal, sí me preocupo con que tiene o no que ser tórico. O sea, es bien distinta la decisión, porque yo ya sé que aquí estoy en la zona de riesgo, con 0,73 de residual. Entonces, yo a este paciente, yo decidí, ella quería un multifocal, le puse un multifocal. ¿Por qué? Porque aberrométricamente solo tenía 0,63 en una de las comas. Pero esa representación dióptrica significaba casi lo mismo de lo que había en astigmatismo. Y aquí lo pueden ver, ya el calculador me está mandando a poner un tórico y le coloqué un lente multifocal tórico. Entonces, recordemos este estudio que dice que este es un estudio donde miraron cuáles son las causas de disatisfacción de lentes multifocales.
Y fíjense que el tigre está en el astigmatismo. Aquí lo ven. O sea, que el astigmatismo representa el 64% de las causas de disatisfacción. ¿Y qué encontraron? Que astigmatismos residuales de 0,75 más ya representan una causa de disatisfacción. Entonces, por eso vuelvo a mi diapositiva, a mi slide anterior, que aquí él me predecía 0,73. Entonces, de pronto, si es monofoco, yo digo, bueno, ok, si me queda, puede ser, esto es predicción, pero ¿y si me queda en 0,90? ¿Y si me queda, me puede quedar en 0,50, pero yo con un multifocal no me puedo arriesgar? Entonces, ahora pasemos a un caso 2. Fíjense que ya hemos hablado de tips. Jimena, Dime. perdón, antes que pase al caso 2, hay algunas preguntitas para este caso, no sé si la querés Bueno, responder a ahora ver. o luego. No, dímelas de una Dice, vez. el Vamos. doctor David Pérez Silguero, dice, en el primer caso presentado, ¿cuál fue la resolución del mismo? Comentó que Buscalia se fiaba del Nestan, ¿fue eso lo que utilizó? Sí, no, yo, mira que tomé Lenstar, Galilei y el autoqueratómetro. Y a esta paciente se le colocó un lente multifocal tórico. Así el calculador me diga T2, yo le puse el T2. Y la razón de ponerle el T2 es por lo que les expliqué. Porque la coma, porque hay un astigmatismo ahí que me está molestando. Entonces yo tengo que fijarme es no tanto en la magnitud acá en las micras, sino en la representación dióptrica de las aberraciones de segundo orden y de tercer orden, de cuarto orden en adelante, perdón. Entonces eso es bien importante. Y bueno, la respuesta es le coloqué un lente multifocal y la paciente está con muy buen desempeño visual y sin ningún síntoma de mala calidad de visión. ¿Hay otra pregunta, no? Sí, el doctor Aguilera, que dice que el coma indica un astigmatismo irregular de origen corneal que muchas veces no se corrige con tórico. ¿Por qué te animaste a colocarle un tórico a este paciente? Porque primero tengo medidas consistentes. Punto 1, medidas consistentes. Punto 2, mira que es un patrón en D. Punto 3, porque cuando te fijas en el astigmatismo de la cara anterior es solo un 0,47. Precisamente por eso, por lo que está diciendo el doctor Aguilera. Porque tengo un 0,47, porque el astigmatismo y porque aquí en el astigmatismo total, míralo, me está subiendo a 0,69. O sea, que me está involucrando la cara anterior y posterior. Igual las aberraciones no las puede corregir un lente, pero yo sí tengo que tener en cuenta que si tengo diferencias o que si la cara posterior me está representando un incremento en la magnitud, mira, aquí dice 0,47 en la anterior y en la total tengo 0,69. Ese 0,69 o 0,70 quiere decir que subió y cuando yo lo paso por este calculador que yo coloqué solo la cara anterior, pero sabemos que Barrett en su versión 2 tiene un algoritmo que incluye la cara posterior, ya me está pidiendo un tórico, porque si no lo colocara me quedaría en 0,73. Perfecto, perfecto. Y el doctor Pérez Silguero se refería, dice acá, comenta al primer caso, al que mostraste que tenía una autorrefractometría de 2 puntos de astigmatismo. Aquí, Al primero de esta. todos. Sí, A esta, no, ¿cómo pues resolviste eso? obviamente a este caso no le coloqué un lente tórico. Este caso, y pues no, digamos que no es efecto de esta conferencia, lo que hice fue que su topografía muestra claramente también un astigmatismo irregular con o sea, una STIP superior. Qué pena que no lo coloqué. Lo siento, doctor Sigue Pérez. Es un STIP superior
y ese STIP superior, o sea que hay una diferencia entre la mitad superior e inferior de la córnea, y este paciente yo lo manejé simplemente con dos incisiones, hice la incisión principal. Si ven aquí, decía que tenía 119, trabajé la incisión principal a 120, hice dos incisión pareada al final de la cirugía. Y el efecto topográfico fue increíble, porque solamente este es un caso de un cono leve, y el efecto de hacer las dos incisiones pareadas fue que el paciente quedó muy bien en el posoperatorio. Lo trabajé con incisiones pareadas. O sea, me quedo con 0,80 de astigmatismo y obviamente un lente monofocal. ¿Por qué? Porque no hay, yo sé que el doctor Pérez está pensando que hay médicos que dicen que si la refracción dice que era -2, tengo que colocarle un tórico calculado con un astigmatismo de -2. La verdad, yo soy poco aventurera y me da miedo. Es la verdad y tengo que decírselo. Yo no me voy a ponerle un -2, hice dos incisiones pareadas y me quedo con 0,80 de astigmatismo y lo calculé con un shift hipermetrópico. ¿Qué quiere decir? Que si yo sabía que me iba a quedar con un poquito de astigmatismo, la esfera no la calculé a negativo, sino un poquito positivo. Esa fue mi estrategia en este caso. Jimena, Sí, ahí es 120 positivo, que equivale a 30 negativo, que es lo que te salió en la biometría. ¿Okay? 34 con 30 es lo mismo, porque 120 es positivo, es 30 negativo. Ahí, como Sí, es un poquito oblicuo, la posterior es probablemente a favor de la regla, y eso sí. significa que el astigmatismo total era un poquito más de 0,62, probablemente. Yo prefiero ver el astigmatismo total más que el astigmatismo anterior, pero tu raciocinio fue perfecto. Sí, lo que pasa es que esta diapositiva la puse simplemente para mostrar que había casos donde el astigmatismo no era consistente en su magnitud. Como ven ahí, la biometría es -0,26, el autorrefractómetro es -1, estoy hablando de la magnitud, y el astigmatismo 0,62, pero obviamente aquí no era hacer el análisis, digamos, de la cara anterior y posterior, sino dejar el mensaje que, ojo, con la consistencia o repetibilidad de medidas, pero sí, está bien, doctora Arce, gracias por Bueno, su seguimos, Jimé, apreciación. por el tiempo. Entonces, muy bien, continuemos con el tranquilo, que solo son pocos casos. Simplemente dejar mensajes con 3 casitos y no más. En el segundo caso, vemos aquí, este es un paciente que tiene, si ven en la imagen del mapa axial, tiene una irregularidad astigmática con un astigmatismo de 1,41, con el meridiano más curvo 80. Miren la paquimetría, la cara anterior, la cara posterior. Cuando vemos las aberraciones, aquí ven esta coma de 0,87 micras y fíjense este trifoil de -0,46 micras. Entonces, esta coma representa 0,69 dioptrías. Pero adicionalmente en este caso tenemos, mire la coma en 0,87, trifoil en -0,46. Y aquí vemos algo que se llama el astigmatismo de cuarto orden. Mírelo aquí. Este astigmatismo de cuarto orden de 0,33 micras es alto, es muy alto, porque usualmente todas estas medidas de por acá abajo, exceptuando la aberración esférica, están en 0,1, algo así. Entonces, cuando yo voy a operar un paciente de estos, es bien importante que yo vea, y fíjense que en este caso no había inconsistencia en medidas, pero aquí tengo una imagen irregular, de una irregularidad en el mapa axial. Veo también las aberraciones, que está muy elevada esta coma, que está muy elevado esto. Entonces, de entrada yo ya sé que no le voy a colocar un lente multifocal, de entrada.
O sea, yo a este paciente no le coloco un lente multifocal, así este mapa axial está entre verde y azul. Pero fíjese que es un mapa que es una córnea plana en el centro y no le voy a colocar un lente multifocal. ¿Por qué? Porque este paciente no va a ir bien porque mire toda la distorsión que tiene. Un paciente como estos sí se le podría colocar un lente tórico siempre y cuando tenga consistencia de medidas, que era lo que decía ahora el doctor Aguilera. Puede ser que yo no vaya a corregirle el total, pero va a quedar mucho mejor corrigiendo por lo menos el segundo orden. Entonces, cuando yo coloco un lente multifocal tórico, cuando tengo consistencia de medidas, cuando hay consistencia de medidas astigmáticas de magnitud y eje, cuando tengo una consistencia de media queratométrica, porque no solamente es el astigmatismo, sino también la media queratométrica, porque si ustedes se fijan, yo puedo tener una media queratométrica igual entre dos equipos, pero con astigmatismo en la una y en la otra no. Coma vertical o horizontal menor de 0,5 micras, astigmatismo de cuarto orden menor de 0,1 micras, y no solamente el astigmatismo, sino el trifoil, el tetafoil. Siempre debe incluirse concepto de para posterior, usar fórmulas de cuarta generación, Barrett, Olsen, Hill, calculadores tóricos que usen algoritmo de cara anterior, que con el algoritmo de Barrett, o que lo incluyan como el panacea, comparar congruencias entre los dos, un kappa menor de 0,4, aunque eso lo han discutido, que sirve, que no sirve, que si el kappa, que si el alfa, pero igual yo lo sigo mirando, aunque no hay evidencia por ahora que me diga que la calidad de visión en México, el doctor Chilo, que le dice Cilio Velasco, tiene un estudio muy bonito que no han encontrado correlación, una esfericidad que busco entre más o menos 0,20, una aberración esférica más o menos 0,40, no incluyo ojo seco y busco que haya una estabilidad topográfica, bien importante. Entonces, fíjense por ejemplo este caso. Aquí vemos otra vez algo en el mapa axial parecido, un patrón en D. Veo un astigmatismo de 1,35 con la regla, con un meridiano más curvo a 67. Bueno, digamos que alcanza a entrar en la definición de con la regla. Si me voy estrictamente a los 30 grados, pues se me fue de 70, pero digamos que estamos ahí, en el límite. En la cara posterior vemos el astigmatismo y miren el astigmatismo total, que el anterior era 1,35 y el total se fue a 1,11. Entonces, fíjense, este es el mapa de elevación, axial, que es un mapa que se ve irregular. Y cuando me voy a las aberraciones, pues veo una coma aquí de 0,31, un trifoil de 0,25, una aberración esférica de 0,36. Y, perdón, aquí la esfericidad, fíjense que está un épsilon cuadrado de 0,05, o sea, menos 0,05. O sea que a pesar de que este caso tiene una irregularidad en la superficie anterior, cuando vemos las aberraciones no están muy elevadas y yo sí le coloqué a este caso un lente multifocal tórico. No sé, ¿alguna pregunta, Noé? Ahí. ¿Es el mismo caso que mostraste antes? No, 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 señor. son dos, ¿no? No, este ¿Puedo es mencionar uno. una cosa con relación? Mira, este es el otro que puse No, ahora, no, ¿lo ves? no, el siguiente, el siguiente. Este, Los dos son muy bonitos para comentar. mira, que les Este comenté. está en Perdón, verde. ahí está. Ya. Ok, fíjate ese mapa de poder total de la córnea. Esos colores parecen un poco raros, pero en realidad te están mostrando el canal de multifocalidad que te da la simetría de la superficie anterior, en este caso, que es la principal óptica. Fíjate que los colores van para arriba, para los colores naranja, en la región
a las 9, más o menos 9, 10, 11. Esto en queratocono se va para abajo completamente y es como si fuera el canal de multifocalidad de la córnea, ¿ok? El canal de multifocal de los anteojos. Aquí la multifocalidad está para arriba. Entonces, yo utilizo mucho ese mapa para decir a la gente, mira, esta multifocalidad de tu córnea puede no ser compatible con la multifocalidad circular, concéntrica, etcétera, de los lentes intraoculares que estaríamos usando. Es muy, muy útil ese mapa. Fíjate que el coma sigue perfectamente ese eje. Sí. Y a esta paciente le coloqué un lente multifocal tórico. Digamos que es mi mamá, esta paciente es mi mamá. Y tiene perfectamente su desempeño visual. No sale de noche, no les podría contar si tiene halos o no, pero digamos que la tendría al oído con oportunidad de decirme todo el tiempo que no está viendo bien y su desempeño visual para las actividades que ella desempeña están bastante bien. Entonces, esta es ella y vemos su ojo derecho, le coloqué, perdón, esta no es, este es otro caso. Bueno, vamos al caso número 3. Una En el preguntita. caso, Jimé, dime. aquí hay una pregunta que dice, las queratometrías que usas para cargar al Toric Calculator son de Lengstar. Las queratometrías que uso son del Lenstar, sí señor. Son de Lenstar, pero siempre chequeo mucho. Cuando no tengo inconsistencia de medidas, uso el Lenstar. Cuando tengo inconsistencia de medidas, ahí considerar si voy a colocar un lente monofoco, no multifoco, monofoco, a veces tórico, a veces sí, a veces no, dependiendo. Por ejemplo, en el caso inicial, no coloqué un tórico, que era un caso, como les expliqué antes, de un queratocono STIP superior, con una bolita arriba. Bueno, ese no coloqué un tórico. Cuando voy a colocar un tórico con medidas inconsistentes, siempre tengo que tener dos equipos, pero usualmente uso el Lenstar, sí señor. Y cuando no hay una inconsistencia, porque ¿has probado colocar Me fijo en del el Total eje Corneal como, Power? no, depende del calculador, porque si yo uso el Barrett versión 2, no puedo usar el Total Corneal Power. Si uso el Barrett versión 1, sí hay que usar el Total Corneal Power, porque el versión 1 de Barrett no tiene algoritmo, la versión 2 sí tiene. Entonces ahí no puedo usarlo. Tengo que usar solamente el cara anterior. Depende de qué esté usando, ¿no? No, la respuesta es depende de qué calculador se use. Jimena, Señor. tal vez te ayude un poco estadísticamente. Nosotros hemos encontrado que el eje del cilindro anterior es estadísticamente semejante al eje del astigmatismo total. Y yo he encontrado también en esos casos que tú dices de inconsistencia, probablemente son esos, cuando tenemos una diferencia de 5 a 10 o más grados entre el eje del anterior y el eje del total, lo mejor es repetir el examen. Podría ser que el párpado el párpado superior ha presionado un poco durante el examen, o revisa si el ojo no estaba completamente abierto. Esto es interesante. Si tú tienes ahí un ejemplo, puedes ver que los ejes son parecidos, ¿ok? Aún en casos con queratocono. En este es un caso de queratotomía radial, probablemente porque tiene una ablación o una zona azul central, tanto en la anterior como en la posterior. Bueno, muy bien. Entonces, Noé, procedemos con nuestro último caso, Sí. que es
caso que tiene, si ven aquí, un aplanamiento central. Un aplanamiento central en la cara anterior del mapa axial, en la cara posterior del mapa axial, en el mapa de curvatura instantánea. Ven estas imágenes que corresponden, este es un caso con un antecedente de queratotomía radial y fíjense cómo estas imágenes en el mapa de curvatura instantánea se ven distintas acá en el mapa axial, en la cara anterior y en la cara posterior. Aquí vemos la paquimetría, aquí vemos el mapa de elevación posterior. Este paciente, esta señora tuvo una queratotomía, perdón, perdón. Sí, tuvo una queratotomía radial previa. Cuando yo tengo casos de queratotomía radial, cuando voy a usar el calculador de Barrett, lo paso como si fuera un Polasig miópico. ¿Por qué? Pues porque aquí ven el aplanamiento central, como si hubiera sido un Polasig miópico, entonces siempre uso esto porque no tengo otra cosa, entonces pongo Polasig miópico. Y en este calculador, que este es el Lenstar, me dice que en Barrett Trucal, me dice coloca un lente 20-50 con un lente T3 alineado a 142. Pero cuando yo analicemos bien este caso, primero veamos el astigmatismo. Fíjense cómo tiene 134 grados de astigmatismo en el meridiano más curvo, con una dioptría aquí, una dioptría. Si veo el Lenstar. Ahora, si veo el Galilei, dice que tiene 129 y una dioptría de astigmatismo. En el mapa total vemos que tiene 131 con 0,98, o sea que la cara posterior no ha hecho muchos cambios en este astigmatismo total. O sea que yo digo, bueno, no me preocupo. Yo no me preocupo porque yo veo que hay como unas medidas consistentes. Acuérdense del número, que no tiene más de 10 grados de diferencia entre el meridiano, que no tienen más de 5 dioptrías de diferencia en la magnitud. Entonces, ok, sigamos por aquí. Entonces vamos bien, pero cuando ponemos así grandotota la esfericidad, tiene 0,85 negativa, que en epsilon cuadrado, lo cual significa que son 0,85 positiva. Y cuando vemos aquí las aberraciones, ya les dije antes que el astigmatismo no me preocupaba. Y fíjense que aquí no veo nada que me preocupe. El trifoil, este trifoil de pronto está en 0,28. Yo antes les dije que de 0,1 en adelante me preocupo, pero es solamente uno cuya representación dióptrica solo representa acá un 0,22 dioptrías. Entonces digo, bueno, está bien, pero fíjense esta aberración esférica de 0,86 micras con una representación dióptrica de 0,66. Entonces, cuando lo paso por el Panacea, ¿por qué? Porque aquí me fui al Panacea, porque es una queratotomía radial. Lo pasé por un Polasig miópico porque pues es lo que uno inicialmente sabe que es como lo más lógico, porque es aplanamiento central. Pero fíjense que en el Panacea, cuando yo le pongo esa esfericidad de 0,85, el Panacea tiene unas barritas, la barrita verde, la amarilla y la roja. Cuando yo ya pongo una esfericidad de 0,85, con un caso como este ya se me desvían las barritas. O sea que esa esfericidad es la que me está cambiando el cálculo. Y fíjese cuál cálculo, 22,50. O sea que el Panacea me dijo que le colocaron 22,50 con un lente T3 a 139 grados. Y si recordamos acá, este me decía 142, 139. Vamos bien con el astigmatismo. Acá, perdón, este me decía, 139 el uno, 140 el otro. T3 el uno, T3 el otro. ¿Dónde está la diferencia? En la dioptría del lente. El otro me decía 24 y este me dice 22. ¿Y quién me está diciendo eso? La esfericidad. La esfericidad.
Y fíjense acá, recordemos que aquí dice epsilon cuadrado menos 0,85 y aquí yo le coloco 0,85 positivo porque es menos Q, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. Tengo que analizar el astigmatismo en la cara anterior, la cara posterior, la esfericidad, las aberraciones, y no hay una regla única. Yo tengo que ver qué es lo que mejor se me adapta a mi caso. No existe una regla única y esto es lo difícil de estos casos, que yo no puedo decir todos los hago con panacea, todos los hago con Barrett, no. Depende de lo que yo encuentre y lo que me llama la atención y lo que me asusta. Entonces, pues nada, estos eran los casos que tenía para compartir. No sé si hay alguna pregunta adicional y si no, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy compartiendo. Muchas gracias, Ximena. La verdad que fantásticos los casos propuestos porque son las dudas que siempre se nos presentan. Yo uso mucho panacea y más para estos casos como queratomía radial. La importancia de la queratomía radial que uno tiene la cara anterior plana, pero también es como que la córnea se aplanó en todo su conjunto, ¿sí? Entonces, si uno, la relación entre la cara anterior y posterior es como que no se modificó tanto. Las dos se han modificado en forma conjunta. Y eso también es el cambio que te da para el cálculo de la lente. La verdad, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Por ahí está ¿alguien quiere hablar? Fernando. Por ahí Fernando, está sí. Fernando. Hola, Jimé, Sí, bueno, Fernando. estoy encantado del curso, felicidades a todos, estoy aprendiendo mucho, estoy de alumno, aunque tenga algún privilegio de panelista, pero estoy de alumno. Jimena, me ha encantado, pero me gustaría, me parece tan bonito y para mí tan diferente, que te lo oí en una ocasión casi de pasillo, que desgranaras un poquito más el juego este de aberraciones, no ya solo por el tema en el cálculo de cataratas, sino un poquito en plan algo más práctico, el juego de aberraciones que tienes entre el tercer cuarto orden y los astigmatismos, es que me parece muy, muy interesante y para mí no es que me rompa esquemas, es que me abre esquemas, que es distinto. Sí, bueno, fíjate, aquí tenemos la coma vertical y horizontal. En este caso, por ejemplo, coma vertical, vertical y horizontal. Míralas, aquí están. Y aquí a los dos lados tenemos los dos trifoil. Aquí tenemos, esta en la tercera línea. En la cuarta línea tenemos la aberración esférica, tenemos los dos astigmatismos. Fíjate que este es el astigmatismo de 90 y 180 regular y este es el astigmatismo oblicuo, este del lado de acá, el que estoy señalando con el puntero. Y acá están los dos tetrafoils. Usualmente a uno le enseñaron que eso no importa mucho porque del cuarto orden, del tercer, esto de aquí para allá ya son astigmatismos de alto orden que no tienen mucha representación, pero cuando uno tiene casos como este que mostré acá, perdón, me estoy devolviendo. Cuando uno tiene casos como este que mostré acá, fíjate cómo esta coma, que es la única que hemos mirado siempre, esta, ¿cierto? Que es la coma vertical, es la que hemos mirado siempre, que es 0,87, pero es que es obvio que solo esa la hemos mirado siempre, pues porque la mayoría de conos o irregularidades es la diferencia entre la parte superior e inferior de la córnea. Esta de acá no la hemos mirado mucho porque en los estudios decía que no se correlacionaba mucho, aunque sabemos que esto no es una forma, que es una función, pero sí es bien importante porque si yo tengo esta, se me tiene que subir cuando yo tengo casos como este de acá. Perdón. Como este. ¿Por qué? Fíjate aquí, mírala. ¿Ves? Este es un patrón en D. Mi diferencia no es entre la mitad superior e inferior de la córnea. Mi diferencia es entre la mitad temporal y nasal de la córnea. ¿Y dónde está aquí? Mira, 0,66. Fíjate que la coma vertical ahí, 0,18.
pero mira, la coma horizontal es 0,66 y esa coma representa 0,50. Entonces, en el orden que íbamos, tenemos las dos comas, que siempre hay que mirar las dos, porque yo tengo patrones en D, esta se me sube. Estos dos trifoil, que normalmente están en 0,15 y 0,10 como está este, pero yo tengo casos como este otro. Perdón que les muevo así y los mareé. Ahí. Mira que ya se subió a 0,46 el trifoil. Entonces esta córnea algo tiene. Eso no es normal. Mira, y mira que en esta es el vertical y es el trifoil. Y fíjate cómo yo tengo que mirar todo, porque no hay un caso siempre como, no, tengo que mirar todo. Entonces ahora viene acá la cuarta línea, que es la aberración esférica, que es el astigmatismo ortogonal de cuarto orden. Ahí donde está mi flecha. Con la regla y contra la regla. Señor. Jimena, complementando y respondiendo un poquito a Fernando, ese coma vertical, estás viendo que es un coma positivo, porque está con la barriga arriba. Cuando es un coma negativo, es el característico del queratocono, porque está con la barriga abajo, así como la figurita que está ahí, el amarillo o el rojo está para abajo. Ahora, el trifoil nos indica más una superficie ondulada, que yo la digo en S, está deprimida arriba y protruida abajo. Típico, por ejemplo, de los contra la regla y más de las pelúcidas. En ectasías posoperatorias acostumbra también tener un cierto patrón de pelúcida, pero ahí de alguna forma está deprimido en un lado y un poco más elevado en otro. Por eso es que tiene más de 0,40, que es el límite que yo utilizo para el trifoil. En el cuatrifoil, yo hago más la representación de una M, ¿ok? Si en el coma es una J, en el trifoil es un S, en el cuatrifoil es más una M. Entonces, cuatrifoil, la vez más frecuente en queratotomías radiales. Ese caso que tú tienes es muy afortunado porque tiene pocas aberraciones. En trasplante, y hasta Roberto tal vez nos pueda decir si él lo ha observado después de anillos, porque ahí se forma un poco una M. Cuando ves a las aberraciones de quinta, sexta y séptima orden, tú ya estás viendo un patrón mucho más pequeño en la longitud de onda que estás midiendo, y ahí lo que estás más es observando la calidad de la superficie, no tanto ya el formato del perfil de la córnea de la superficie anterior principalmente. Entonces, el coma es más asimetría, el trifoil en 0,40 es una ondulación, el cuatrifoil 0,30 es más ondulación aún, con una longitud de onda de las ondulaciones menor. Quinta y sexta y séptima orden no deben ser mayores de 0,20, 0,15, y las de séptima orden 0,10, siempre deben ser dentro de lo posible 0,0 alguna cosa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no, a ti, Jiménez, muy didáctico. Digamos que este es el astigmatismo, mira, ortogonal con la regla y con la regla, este es el oblicuo. Entonces aquí uno tiene que mirar todo, pero esto es lo importante de esto, es cómo yo lo correlaciono con las imágenes que estoy viendo y lo puedo hacer rápidamente, ¿me entiendes? Esto te permite en la práctica clínica rápidamente, ves aquí, ves acá, miras acá y tomas decisiones, porque lo más importante de esto es que me sirva para yo decidir qué hago. En un caso como este, donde el problema específico aquí no era una inconsistencia de medidas, yo sé que no le puedo poner un multifocal y yo sé que sí le puedo poner un tórico, por ejemplo. Entonces, lo más importante de todos estos numeritos es para qué los uso.